Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Nadie en aquel sector de la coalición estaba preparado para su silencio. No para la arrogancia humana, no para la rebeldía, no para la fanfarronería. Para el silencio. Durante 3 semanas enteras, mientras especies veteranas tropezaban en simulaciones de guerra y suplicaban una revisión de protocolo, una cadete humana se quedó quieta, observando, y haciendo que todos se sintieran incómodos. Cuando por fin decidió actuar, ya era demasiado tarde para el orgullo de muchos. Y quizá demasiado pronto para el resto de la galaxia. El aire de la cámara táctica tenía sabor metálico. No era una metáfora, no en aquel lugar. Los campos de contención vibraban bajo las superficies reforzadas de la sala como si alguna máquina gigantesca respirara detrás de las paredes. Cada pulso azul en el techo llegaba con medio segundo de retraso, un defecto mínimo en el circuito de iluminación que solo servía para volver todo más irritante. Más vivo, de una forma desagradable. El comandante Trazak lo sentía en los dientes. Apex Command existía para filtrar a los mejores estrategas de la coalición, para separar la disciplina de la improvisación, el cálculo del instinto. Y aún así, aquella mañana, todo lo que él lograba ver era la imagen de la cadete humana inmóvil frente al terminal durante días enteros, casi sin moverse, oyendo, mirando, midiendo. Maya Anderson. Pequeña para los estándares valerianos. Frágil, a primera vista. Demasiada quietud para ser confiable. Demasiada quietud para ser normal. ¿Piensas participar en algún momento?, preguntó Trazak, con la voz más áspera de lo que quería. Ella ni siquiera respondió de inmediato. Pasó los dedos por el panel como quien le quita el polvo a una reliquia antigua. El visor reflejó su rostro por un instante, los ojos cansados, la mandíbula tensa, esa expresión humana difícil de descifrar porque nunca es solo miedo, nunca es solo valentía. Casi siempre es una mezcla incómoda de ambos. Entonces habló. Estaba esperando a que terminaran de mostrar el mismo patrón. La sala se enfrió, o pareció enfriarse. En atmósferas metanizadas, ciertas especies percibían el cambio de temperatura antes que los sensores. Trazak no necesitaba ningún sensor para entender cuando lo habían desafiado. ¿Patrón?, repitió. Sí. El de siempre. Fuerza, contención, escalada, superioridad numérica. Ustedes llaman a eso flexibilidad estratégica. Nosotros lo llamamos costumbre. Entró en el sistema central. Sin autorización. Sin vacilar. Las alarmas se encendieron en rojo tenue, no una alerta total, pero sí lo suficiente para que 2 instructores se giraran al mismo tiempo. Maya ya estaba dentro de la malla de simulación antes de que alguien decidiera gritar. Reescribió parámetros, eliminó salvaguardas, amplió el campo de batalla, distorsionó rutas gravitacionales, inyectó variables caóticas en sectores que ni siquiera deberían aceptar edición por parte de cadetes. La frecuencia basal de la sala se elevó. Hasta las consolas parecieron protestar. ¿Qué está haciendo?, susurró Dresen, el valeriano que solía reírse de ella en el comedor. Trazak no respondió. Porque, en ese punto, él también quería saberlo. El escenario final ocupó 3 sistemas estelares, 2 rutas de escape falsas, un campo de escombros ionizados y una anomalía oscura en el centro. Una locura táctica. Un suicidio logístico. La propia plataforma vaciló antes de confirmar la configuración. Maya miró el mapa. Solo lo miró. 1 segundo. 2. 3. Y entonces ejecutó un solo comando. Solo uno. El sistema se congeló, recalculó, expandió cadenas de consecuencias, reclasificó fuerzas enemigas, colapsó 3 maniobras estándar de la coalición y declaró, victoria perfecta. Silencio. Esta vez, un silencio distinto. Del tipo que no nace de la calma. Nace de la humillación. Trazak dio un paso al frente. Explícalo. Maya cruzó los brazos,
pero no con pose de triunfo. Más bien como quien ya esperaba no ser comprendida. Yo no adapté mi pensamiento al de ustedes, dijo. Esperé a entender en qué punto ustedes dejaban de pensar. Dressen soltó una risa. Corta, nerviosa. Eso no explica nada. Ella se volvió hacia él. Lo explica todo. Ustedes planean la guerra como si el adversario necesitara creer lo que está viendo. Un humano solo necesita descubrir cuál es el punto de máxima influencia. El lugar exacto que hay que tocar para que el resto se derrumbe solo. Trasak apretó la mandíbula. ¿Eso tiene nombre en su doctrina? Maya inclinó la cabeza. Tiene varios. Pero el más honesto es, ventaja asimétrica. Salió de la simulación bajo el peso de decenas de miradas. No satisfecha. No arrogante. Lo cual resultaba todavía más molesto. Como si, para ella, aquello hubiera sido apenas la confirmación de una hipótesis antigua. Como si el problema no fuera la prueba, sino el hecho de que nadie allí lo hubiera notado antes. En los ciclos siguientes, la atmósfera de Apex Command cambió. No oficialmente. En los informes, todo seguía igual, ejercicios, métricas, evaluaciones. Pero en los pasillos, en las pasarelas entre bloques de gravedad variable, en los compartimentos de estudio, su nombre circulaba como un ruido desagradable. Algunos decían que era brillante. Otros, que era inestable. Hubo quienes usaron una palabra más peligrosa. Humana. La final del desafío Apex llegó bajo un cielo artificial color óxido, proyectado sobre la cúpula principal de la estación. Era una elección estética idiota, en opinión de Trasak. La guerra no necesitaba una puesta de sol escenográfica. Pero a alguien en el alto mando le gustaba el teatro. Quizá con razón. Maya fue emparejada con Dressen. Nadie dejó pasar la ironía de aquello. Él fue el primero en perder la paciencia. Si intentas alguna locura humana, voy a denunciarte antes del segundo ciclo. Maya ajustaba los sensores del antebrazo mientras él hablaba. Ni siquiera levantó la vista. No. Vas a fingir que la idea fue tuya, si sale bien. Dressen abrió la boca, la cerró, respiró por las branquias laterales con una prisa que revelaba más de lo que le habría gustado. Había miedo allí. Pero también curiosidad. Y la curiosidad, en un campo de batalla, no es más que una forma elegante de admitir que la realidad tal vez sea mayor que la doctrina. El ejercicio comenzó con todas las formalidades absurdas de siempre, cuenta regresiva ceremonial, proyecciones de frontera, marcadores de amenaza. El equipo adversario tenía superioridad en alcance, potencia de fuego y acceso privilegiado al corredor orbital este. Sobre el papel, Maya y Dressen ya estaban muertos. A ella le gustó eso. Perfecto, murmuró. ¿Perfecto? Casi gruñó Dressen. Si están seguros de que van a ganar, empiezan a completar el resto de la historia por su cuenta. Llevó la flota cerca de una anomalía gravitacional cartografiada como inestable. Sector ciego. Región evitada. Un lugar donde ningún comandante en su sano juicio estacionaría recursos reales. Dressen sintió que el estómago se le revolvía con la oscilación de la gravedad simulada. Esto es suicidio. No, dijo Maya. Esto es lenguaje. Transmitió por canal abierto. Sin cifrado. Deliberadamente. Acérquense más y activaremos la trampa. Dressen se giró tan rápido que casi se arrancó el cable neural del cuello. No tenemos ninguna trampa. Maya ni pestañeó. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ahora el problema es de ellos. El equipo enemigo desaceleró. No por mucho. Solo lo suficiente. Maya lo percibió. La comisura de su boca se movió 1 milímetro. Eso, para un humano en situación de tensión, ya era prácticamente una sonrisa. Esparció naves falsas, alteró firmas térmicas, infló lecturas de masa con basura orbital y lanzó sondas en formación irregular. Nada elegante. Nada hermoso.
El diseño táctico parecía incorrecto. Casi infantil. A Dresen le pareció ofensivo. A Trasak, observando desde lo alto de la galería, le pareció peor. Reconoció demasiado tarde que aquello no era improvisación. Era coreografía del caos. ¿Qué es esa formación?, preguntó un analista, horrorizado. Maya respondió por el canal interno como si estuviera comentando el clima. Nosotros llamamos a esto Iván, el loco. ¿Ese es el nombre real?, susurró Dresen. No importa. Y, en verdad, no importaba. Porque el otro equipo empezó a recalcularlo todo. Si aquella maniobra era ilógica, podía ocultar algo. Si parecía demasiado estúpida para funcionar, quizá precisamente por eso funcionara. Si un humano la estaba ejecutando con tanta calma, entonces tal vez el error fuera de ellos por seguir intentando entender dentro de sus propios límites. Los segundos se convirtieron en retraso. El retraso se convirtió en duda. La duda se convirtió en fractura de mando. Un ala enemiga rompió la formación para rodear la anomalía. Otra retrocedió para preservar distancia. La central comenzó a emitir instrucciones contradictorias. El mapa táctico, limpio y predecible apenas unos instantes antes, se transformó en una confusión de vectores vacilantes. Maya solo esperó. Esa quizá fue la parte más brutal. No destruyó al enemigo. No avanzó con furia. No exhibió superioridad. Simplemente dejó que ellos mismos construyeran, con sus propias manos, el pánico necesario para perder. Cuando el sistema dio por terminada la simulación, la pantalla principal registró victoria por colapso estratégico del adversario. Sin disparo decisivo. Sin enfrentamiento directo. Sin gloria. Dresen se quedó mirando al vacío durante unos segundos, como si todavía esperara explosiones que nunca llegaron. Después soltó el aire despacio. Eso fue cobarde. Maya por fin lo miró de frente. Guerra es el nombre bonito que las especies usan para convencer a los jóvenes de morir en orden. Yo prefiero ganar. Trasak sintió el peso de la frase asentarse en la sala. No como un insulto. Como un diagnóstico. Más tarde, reunidos en un auditorio de superficies oscuras y una acústica demasiado perfecta, los cadetes escucharon a Maya explicar la lógica humana con la misma naturalidad con la que alguien describe una herramienta simple. No busques la pared entera, dijo. Busca la grieta. No respondas a la fuerza con fuerza, a menos que eso sirva al teatro. Encuentra el único punto que el enemigo cree controlar, y arráncale esa certeza. El resto se derrumba solo. Algunos tomaron notas con fervor. Otros, con resentimiento. Trasak no anotó nada. Solo observó a la cadete humana caminar entre filas de especies mucho más antiguas, mucho más fuertes, mucho más convencidas de su propia superioridad. Observó sus gestos, la pausa antes de responder, la forma en que apretaba los dedos cuando recordaba algo desagradable, la impaciencia apenas disimulada cuando alguien confundía disciplina con rigidez. No era una heroína en el sentido cómodo de la palabra. Tenía demasiadas aristas. Demasiado cansancio. Una clase de dureza que parecía venir no del entrenamiento, sino de la costumbre. Como si toda su especie hubiera aprendido, desde muy temprano, a sobrevivir en desventaja. Fue en ese momento cuando Trasak entendió. Y detestó entender. Los humanos no habían entrado en la coalición para aprender cómo funcionaba la guerra. Habían entrado para descubrir por qué todos seguían haciéndola mal. El informe final subió al Alto Consejo en menos de un ciclo solar. Hubo solicitudes formales para difundir los protocolos humanos. Solicitudes de intercambio. Propuestas de integración doctrinal. La palabra cooperación apareció demasiadas veces. La palabra liderazgo apareció una sola vez. Pero apareció. Trasak leyó esa línea 3 veces. Después cerró el archivo. Afuera de la cúpula, el espacio seguía siendo el mismo abismo antiguo, negro e indiferente. Ninguna estrella brilló con más fuerza por aquel descubrimiento. Ninguna ley del universo se conmovió. Y aún así, algo había cambiado de forma irreversible.
no en el equilibrio militar. Eso vendría después. Cambió en el orgullo. Porque, hasta ese día, la coalición creía que los humanos eran peligrosos por ser impulsivos, emocionales, caóticos. Era una lectura tranquilizadora. Limitaba el problema. La verdad era peor. Los humanos eran peligrosos porque podían mirar al caos y reconocer en él una herramienta doméstica. Y, después de que la galaxia viera eso de cerca, nadie volvió a sentirse realmente cómodo cuando un humano se quedaba en silencio. Si tuvieras un asiento en ese consejo, ¿dirías que Maya salvó a la coalición, o empezarías a ocultarle los mapas más sensibles? Registra tu posición en los comentarios. Si quieres mantener activa la señal para los próximos archivos, acompaña este canal. Y, si crees que este registro merece seguir circulando entre sistemas, fortalece la señal. Porque ahora ellos saben de lo que los humanos son capaces. El problema es que los humanos también saben que ellos lo saben.